5 de febrero de 2023, quinto domingo ordinario. Las lecturas de este domingo son: la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos del 7 al 10. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura de los 3 pasajes, pausada, atenta, y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. El llamado tercer Isaías, es decir, los capítulos del 56 al 66 del libro de Isaías, reúne una colección de oráculos. No sabemos si son solo de un profeta o de varios profetas, pero todos ellos habrían sido predicados bajo el reinado persa, cuando los exiliados habían regresado ya a Jerusalén desde el destierro de Babilonia. Como toda literatura profética, incluye denuncias por los pecados del pueblo y anuncios de perdón y de salvación. La sección que abarca el capítulo 58, versículos del 1 al 12, de la cual está arrancado nuestro pasaje y que yo aconsejo encarecidamente leer completa, es una crítica a la práctica del ayuno religioso. Es quizá el pasaje más conocido del tercer Isaías. Bajo la forma de una querella, el pasaje desnuda los sentimientos de frustración del pueblo. El pueblo dice: ayunamos y no nos sirve de nada. Hacemos sacrificio y no obtenemos de Dios los resultados que esperamos. Capítulo 58, versículos del 1 al 3. Entonces el pueblo clama a Dios. Pero Dios les advierte que el ayuno debería ser un medio de expresión de la integridad de vida, un medio de coherencia con el cumplimiento de la alianza y no un chantaje para conseguir de Dios lo que queremos. El pueblo, en cambio, manifiesta conductas injustas, se aprovecha del hermano, vive en violencia y en explotación. El reclamo del pueblo contra Dios es injustificado, porque su ayuno no es auténtico, sino que encubre solamente injusticias y egoísmos. Entonces el profeta proclama las características del auténtico ayuno, aquel ayuno que agrada a Dios. El ayuno verdadero está compuesto de acciones de solidaridad con los que sufren, de liberación hacia los que son explotados y oprimidos. El ayuno requiere, para ser auténtico y lograr su propósito, un corazón misericordioso que busca poner en práctica la justicia y el amor. Solo entonces la vida del pueblo podrá ser testigo de la luz de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta uno de los más estrepitosos fracasos de Pablo: su predicación en Atenas. Está contada en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 33. Una predicación que, a pesar de haber sido exquisitamente preparada por el apóstol, tuvo frutos muy escasos. Fue un fracaso. De Atenas, Pablo viajó hacia Corinto. En la lectura de hoy, el apóstol reconoce que su propia persona, pero también la configuración de la comunidad de los corintios, es una muestra patente de lo que Dios es capaz de hacer con la debilidad humana. Pablo reconoce en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, que ha llegado a Corinto débil, asustado y temblando de miedo, después del fracaso que había tenido en Atenas.
Esta circunstancia le sirve al apóstol para dar una enseñanza a los corintios. Los criterios de fama y de honor son propios de este mundo, pero no son los criterios de Dios. No es la sabiduría humana la que da validez y eficacia a la obra de la evangelización, sino aquella misteriosa sabiduría de Dios, que escoge medios débiles para su anuncio de salvación. Nadie en Corinto, ni los miembros de la comunidad, ni Pablo su dirigente, pueden hacer alarde de méritos personales. Esto nos enseña que no es el mensajero el importante, sino el mensaje del que es portador. Y este mensaje es la teología de la cruz. Dios ha manifestado su poder salvador a través de un crucificado, de un justo ajusticiado. Del mismo modo, Él sigue realizando su obra de salvación a través de personas débiles. Así queda en evidencia que es el Espíritu y su fuerza sobrenatural la que actúa en la historia para llamar a todos a la salvación y no los méritos humanos de los mensajeros. Las palabras elocuentes pueden producir intelectuales, pero solo el Espíritu de Dios tiene como fruto discípulos de corazón ardiente. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Las bienaventuranzas, leídas el domingo pasado, han dejado en claro cuáles son las actitudes que dan identidad al verdadero discípulo. A partir de esta identidad, toca ahora a los discípulos participar de la misma misión de Jesús: ser sal de la tierra y luz del mundo, iluminar y dar sabor de evangelio al mundo al que son enviados. Contemplemos, escuchemos las imágenes que tiene el texto. Sal que da sabor y que preserva de la putrefacción. Luz que alumbra y que ilumina las tinieblas. Ciudad que no puede ocultarse porque está puesta en lo alto de un monte. Lámpara puesta sobre un candelero. Todas estas imágenes son signos de la obligación que todo discípulo tiene de dar testimonio de Cristo. Y esta manifestación ante los demás no busca la vanagloria, sino que el Padre del cielo sea glorificado por todos. Podrá haber oposición al mensaje, incluso persecución, pero la buena noticia ha de ser anunciada siempre. Hay una frase atribuida a San Francisco de Asís, que decía a sus discípulos: predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. De eso hablan las imágenes del Evangelio de hoy. La vida toda del discípulo es la que ha de hablar de Evangelio, no solo ni principalmente sus palabras. Ya San Pablo VI, en su documento que es su herencia espiritual, la Evangelii Nuntiandi, mencionaba lo siguiente: el ser humano contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Así dice el Evangelii Nuntiandi en el número 41. El maestro tiene el don de compartir lo que ha aprendido, pero solo el testigo habla con su vida de aquello que ha experimentado en carne propia. El mundo de hoy necesita testigos, no maestros, sino testigos. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este domingo quinto del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso de las 3 lecturas, las leemos atenta y pausadamente, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.